Hola de nuevo, compañeros, compañeras. Como siempre, es un gusto y una gran satisfacción el saber que ustedes me siguen acompañando en este su curso Matemáticas desde cero. Para esta ocasión, vamos a continuar con el ejercicio de enseñar vamos a decirlo así, reglas del juego en las cuales se deben introducir las operaciones básicas, específicamente la suma y la multiplicación, cuando nosotros cambiamos de conjunto numérico. Específicamente, nosotros conocemos de manera bastante adecuada las propiedades que atañen a los números naturales. Sin embargo, cuando nosotros trascendemos del conjunto de los números naturales al conjunto de los números enteros, debemos establecer nuevas reglas del juego. De lo contrario, todas las operaciones que nosotros desarrollemos utilizando números enteros no tendrían consistencia o sentido. Estaríamos hablando básicamente de una debacle monumental, únicamente en la que nosotros vamos a ver números interactuando sin ton ni son. Entonces, es por eso dar continuidad al ejercicio de establecer algunos parámetros que permiten a los números funcionar adecuadamente. Para esta ocasión nos enfocaremos en las propiedades de la multiplicación con números enteros. Recordamos entonces que para poder trabajar con las operaciones, específicamente las multiplicaciones que hoy aparezcan en el pizarrón, tenemos que esclarecer que nuestras variables, es decir, tanto la variable a como la variable b, como la variable c, las vamos a encontrar en los números enteros, ya sean enteros positivos o enteros negativos. Bien, nosotros ya conocemos que existen propiedades, por así llamarlos, siamesas entre la multiplicación y la suma. Sí, no tienen la misma descripción física y algebraicamente, pero la idea o la abstracción entre esas propiedades se puede decir que mantiene una conexión. Recuerden, todo lo que yo establezca aquí, a menos de que diga lo contrario, generalmente son ideas o definiciones a las que yo llego de manera informal. Empecemos entonces con la propiedad de cerradura. La cerradura, ¿qué nos establece? Ya saben, esto es una suerte de traducción. Primero hago el argumento algebraico y posteriormente me dedico a esclarecerlo en un lenguaje un poco menos formal. Entendemos entonces que existe la multiplicación entre dos variables enteras, específicamente a y b, tal que el producto de dicha operación nos ofrece de vuelta un resultado, al cual denominamos producto. ¿De acuerdo? Entonces, decimos que el producto o el resultado de la multiplicación va a existir dentro de los números enteros. Entonces, intuitivamente nosotros lo que podemos entender es, tomas un número, dos factores de una misma naturaleza. Consecuentemente, si los multiplicas, lo que tú vas a obtener es un producto de la misma naturaleza que tenían los factores. ¿De acuerdo? Ya saben, como siempre, vamos a establecer en principio los argumentos algebraicos y posteriormente nos vamos a enfocar en algunos ejercicios que ya tendrán por objeto aterrizar la idea asociativa.
De acuerdo. Tenemos a la propiedad asociativa. Por instancia, ¿qué nos dice? Leamos el argumento algebraico. Dice, la multiplicación de A por B, tal que al multiplicarla por C, es igual a A que multiplica a el producto de B por C. Ahora en cristiano. Esencialmente lo que esta fórmula nos quiere describir es, no importa cómo agrupes tú tus factores dentro de una multiplicación, el resultado va a ser fundamentalmente, o tiene que ser, mejor dicho, déjenme vigilo mi elección de palabras, tiene que ser fundamentalmente el mismo a ambos lados de la igualdad. Es decir, no importa que yo haya agrupado la multiplicación A por B para posteriormente multiplicarla por C, me va a dar el mismo resultado el haber agrupado la multiplicación de los factores B por C, tal que al multiplicarlo por la izquierda este producto, voy a obtener exactamente el mismo resultado de la operación que aparece a la izquierda de mi igualdad. Bien, entremos en materia con otras dos propiedades. Permítanme por favor un momento. Bien, siempre que enseño las propiedades para operaciones básicas, cometo el error de no, ¿cómo se podría decir? Sí, enseñarlas en el orden apropiado. Generalmente, como tengo mis notas aquí a un lado conmigo, y son esencialmente notas que he recopilado por experiencia y además por información que obtengo de algunos libros, lo que hago simplemente es acotar las ideas y expresarlas en el papel. Jamás me he dado la oportunidad de organizarlo de tal manera que sea coherente para ustedes lo que estoy diciendo. Claro, no es tanto el problema de que ustedes no entiendan. Yo nunca ofendo su inteligencia. La verdad, creo que son más que capaces para comprender cualquier tema que se les ponga enfrente. Sin embargo, cuando se está aprendiendo, y más aún cuando se está enseñando, uno tiene que ser cuidadoso en la manera en cómo presenta uno las ideas. ¿Ok? Dejando de lado esa pequeña exabrupto, hablemos de lo siguiente. Tenemos ahora la propiedad conmutativa. ¿Qué nos quiere decir? Entendámoslo de la siguiente manera. Tenemos el factor A que multiplica al factor B. Esto por la izquierda de la igualdad. Por la derecha de la igualdad me dice que el factor B está multiplicando por la izquierda al factor A. Recuerden, esto es muy trascendente. La idea de multiplicar por el lado izquierdo o por el lado derecho. No todos los conjuntos o sistemas numéricos con los que nos podamos atravesar en la vida real y más aún en la vida cotidiana presentan esta cualidad. Es muy interesante que esto ocurra, es decir, que la multiplicación de B por la derecha o de B por la izquierda me va a brindar del mismo resultado en ambos lados de la ecuación. Ahora interpretémoslo de manera menos complicada. Entendamos a la propiedad conmutativa como una manera de, como la manera en que la multiplicación nos dice, oye, a mí no me importa para nada
pero para nada la manera en cómo tú acomodes los factores. Si los acomodas primero uno y luego otro, porque simplemente se te antojó, yo no tengo ningún problema con eso. Adelante. El resultado va a ser fundamentalmente el mismo, sin importarnos, sin que me importe, sin que me importe la manera en cómo tú acomodas los factores. Es la frase que yo les digo que la gente utiliza para sentirse inteligente, que la mencionan así, al aire, sin haberla prevenido. El orden de los factores no altera el producto. Bueno, de manera explícita, la propiedad conmutativa nos vendría diciendo eso. Les pido de antemano una disculpa por la música que se llega a escuchar de fondo, pero desafortunadamente, como ya conocen, yo vivo en una construcción vertical y mis vecinos son esencialmente un sándwich de departamentos. Entonces, hablemos ahora de propiedades que parecen demasiado intuitivas y muy probablemente muchos de ustedes digan, bueno, ¿qué me sirve? Posteriormente, cuando ustedes tengan que identificar malabarismo matemático en matemáticas superiores o en matemáticas de la vida real, se van a dar cuenta de lo trascendental que pueden ser estas propiedades. Imaginemos entonces que en los números enteros, en todo el conjunto completo de los números enteros, decimos que existe un único elemento, ¿sale? Que al multiplicarlo por sí mismo o por cualquier otro número entero, nos va a otorgar un resultado sin modificaciones. Entendámoslo de esta manera. Es decir, este elemento, el cual ya lo conozco y es el 1, al multiplicarlo por la derecha, por la izquierda o por la derecha a cualquier otro número entero, lo que me va a dar como resultado es el mismo número entero que yo he multiplicado por la unidad. ¿De acuerdo? Es muy importante. Dense cuenta de algo. El 1 se homogeneiza, ¿sí? Se podría decir así. Disculpen si no es la conjugación correcta de la palabra homogeneizar. Pero si lo pueden ver de esta manera, 1 al multiplicarlo por cualquier otro factor, ya sea por la izquierda o por la derecha, se hace homogéneo con el factor al que está multiplicando. Por lo tanto, el resultado final va a ser el factor que estaba siendo multiplicado. Ahora, en palabras un poco más coloquiales, simplemente decimos que de la cantidad infinita de números enteros que existen, solamente el 1 tiene esta cualidad. Así de simple. ¿De acuerdo? Les menciono, puede parecer muy intuitiva, inclusive absurda, mencionarla como una propiedad fundamental de la multiplicación. Sin embargo, yo sí puedo encontrar el valor de explicar esas propiedades cuando nosotros buscamos entender problemas de la vida cotidiana o problemas de matemáticas superiores. Bien, ataquemos entonces ahora otra propiedad, que sería la existencia de la unidad. ¿Y ustedes qué van a decir? Ah, caray, si no es la que acabamos de estudiar hace unos breves instantes. No. La existencia de la unidad nos establece lo siguiente.
Observemos. Dice, si tú multiplicas al elemento neutro por sí mismo, es decir, 1 por 1, obtienes como resultado el mismo elemento neutro. Ahora, si yo multiplico a menos 1 por menos 1, lo que voy a obtener es el elemento neutro. Por eso referimos que por una u otra vía existe la unidad. ¿De acuerdo? Por lo menos al escribirla a través de un producto. Recuerden, compañeros, nada de lo que hacemos aquí son demostraciones. Son simples comprobaciones que probablemente a la gente que sabe más formalmente de matemáticas no les sean útiles, pero, sin embargo, son bastante efectivas para poder aterrizar luego temas tan poco digeribles como las propiedades que dan pie al uso de los números enteros. Entonces, recordemos, si me permiten organizarlo de otra manera, les puedo decir que al multiplicar el elemento neutro por sí mismo, obtengo la unidad. Sin embargo, la unidad también es producto de la multiplicación de menos 1 por sí mismo. Por lo tanto, obtenemos a la unidad ya sea con esta expresión o con esta expresión. Ahora, aquí viene lo trascendente y lo importante de describir esta propiedad. Esto, y lo voy a apuntar aquí de manera bastante expresiva, signo de admiración, y que nos dice que permite, ustedes disculpen, permite la existencia de un fenómeno reproducible, cuyo nombre es chan, 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 ley de los signos. ¿De acuerdo? Esto es lo trascendente de darle descripción a la existencia de la unidad. ¿Por qué? Porque nos permite describir la interacción cuando se multiplican, ya sea números enteros negativos con números enteros negativos o números enteros positivos con números enteros positivos y cualquier mezcolanza entre esos dos conjuntos que pertenecen a los números enteros. Es decir, déjenme lo pongo a manera de expresión algebraica primero, para que se pueda comprender. Por favor, regáleme un minuto. Ok, esto es únicamente un prólogo a lo que espero en esta clase me dé tiempo de explicar. Es un prólogo a lo que conocemos como ley de los signos. Es decir, en el mundo de las multiplicaciones con números enteros, no únicamente vamos a encontrar multiplicaciones de este tipo, es decir, donde A
tanto A como B son números positivos, ni tampoco van a ocurrir únicamente multiplicaciones en las que ambos van a ser números negativos. No, no, no. También tenemos la mezcolanza o la diversidad de las multiplicaciones que ocurren entre estos números. Por ejemplo, yo puedo tomar A, asumiendo que A es positivo, claro está, y multiplicarlo por D. O yo puedo tomar la multiplicación de menos C que multiplica a B. Dense cuenta, estamos haciendo interactuar, por lo menos a través de factores, los diferentes tipos de números que otorga el conjunto de los números enteros. Es decir, la ley de los signos, déjenme, lo voy a colocar de manera textual. Ahora sí, lo dejamos como describe la interacción entre factores con signos idénticos o diferentes. Entonces, como les menciono, esto solamente es una muy micro embarrada de lo que en un momento más estudiaremos formalmente como ley de los signos. Inclusive trabajaremos con ejemplos numéricos para que pueda quedar más explícito el funcionamiento y la extensión de este fenómeno que se reproduce una y otra vez. ¿De acuerdo? Entonces, continuemos con las propiedades de la multiplicación y espero en esta sesión me alcance el tiempo para poder dar descripción a la ley de los signos. De acuerdo, tomemos ahora a la uniformidad. Igualmente es parte de las propiedades siamesas que comparten la suma y la multiplicación. De acuerdo. Uniformidad. Establecemos primero lo siguiente. Tenemos esta igualdad. A igual a B. Pero, además, B es igual a, vamos a denominarlo de esta manera, la suma entre dos números. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si yo desarrollo una multiplicación, es decir, A multiplicado por F, la multiplicación de B por F me tendría que dar exactamente lo mismo. Ok, vamos a darle cuerpo a esta identidad algebraica. Miren, yo entiendo la uniformidad de esta manera. ¿Qué me quiere decir? No importa cómo expreses a un número, si el número aparece a ambos lados multiplicado por el mismo factor, deberías obtener entonces
el mismo resultado. Es decir, B no es otra cosa más que una descripción completamente diferente de A. ¿Sale? Sin embargo, el hecho de que yo haya descrito de una manera completamente diferente A no me va a impedir que la multiplicación siga manteniendo el mismo valor. No me quiero adelantar al ejemplo numérico, simplemente quiero que lo veamos con otra perspectiva. Una perspectiva más y me brinco a la siguiente propiedad. Miren, nosotros podemos escribir a un número de 1001 maneras. ¿De acuerdo? Describir a un número a través de una suma es una de esas alternativas. Sin embargo, yo también, si me quiero poner elegante, puedo decir que puedo llegar a este número a través de una multiplicación de dos números. Por ejemplo, m por n. Y de todas maneras, a pesar de que yo cambié la representación de A, porque finalmente A sigue sosteniendo la igualdad con B, no importa la manera en que yo esté desarrollando la descripción de dicho número. Finalmente, la descripción no está alterando su valor y por lo tanto, reitero, tomo un factor que ya conozco su valor. Sin embargo, por alguna condición azarosa, lo quiero describir de una manera completamente diferente. Es ahí que entra B. Entonces, si A es igual a B, solamente que B es una descripción completamente distinta de A, si yo multiplico por el mismo factor a ambos números, el resultado tiene que ser exactamente el mismo. A veces yo puedo comprender su desesperación cuando busco yo tratar de aterrizar ideas un poco, ¿qué digo un poco? Bastante liosas o convulsas, pero yo pienso que ya con los ejemplos que más adelante voy a trabajar, es posible de darle contexto a todas estas relaciones algebraicas. Ok, trabajemos con la última propiedad. Tenemos entonces a la propiedad de monotonía. Monotonía. ¿Ok? Y la propiedad de monotonía, por lo menos para la multiplicación de números enteros, trabaja en dos eventos. Déjenme los coloco. El primer evento satisface lo siguiente. Conozco yo dos factores, el factor A y el factor B, los cuales están sujetos a una comparación. ¿De acuerdo? Además, existe un tercer factor, al que yo denomino C. Y C debe satisfacer que tiene que ser mayor a 0. Por lo tanto, cuando ocurre este primer evento de la propiedad de monotonía, yo tengo lo siguiente. Tengo la multiplicación de A por C y tengo la multiplicación de B
por C. Si se cumple que A es mayor que B y además de que C es mayor que 0, se mantiene el signo comparativo que guardaba la comparación entre A y B. Vamos a darle una explicación más coloquial. Leámoslo así. Tengo yo dos números. No me importa de qué valor. Por eso yo los denomino como variables. Mi variable A y mi variable B. Pero resulta ser que A es menor que B. Y además, C es un número positivo. Esta es otra manera, compañeros, compañeras, de expresar que un número tiene que ser positivo. Entonces recuerden, cuando ustedes vean ese tipo de expresión, se lee de la siguiente manera. Ya depende de la variable que ustedes estén utilizando. Para mi caso yo estoy utilizando C. C es un número entero positivo. De esta manera ustedes pueden interpretar esta desigualdad C mayor que 0. Ustedes lo pueden leer como C es un número entero positivo. Entonces, ¿qué pasa cuando C es positivo? Bueno, lo que ocurre es que se mantiene el elemento comparativo que ya de por sí tenían el factor A y el factor B. No importa qué número multiplique a no importa qué número multiplique a A y a B, de todas maneras, el producto de dichas multiplicaciones va a seguir manteniendo la comparación de sus factores. Bien, trabajemos con el segundo caso de la propiedad de monotonía. Igual, se mantiene la misma desigualdad entre A y B. A es menor que B, ¿sí? Tal que C ahora debe cumplir que es menor que 0. Entonces, si yo multiplico a ambos lados de la desigualdad por C, que resulta ser ahora un número entero negativo, voy a tener la siguiente comparación. Observémoslo. A que multiplica a C, B que multiplica a C. Sin embargo, como C ahora es negativo, lo que va a pasar es que vamos a invertir el tipo de signo comparativo. Ahora, la multiplicación de A con C va a ser mayor que la multiplicación de B con C. De igual manera, déjenme, les coloco aquí la traducción de esta desigualdad. Recuerden, esta desigualdad representa esto, mientras que esta desigualdad representa que C es un número, apenas si entró en el pizarrón, entero negativo. ¿Sale? Otra vez, vamos a darle un poquito de vocabulario más informal. Yo lo observo de esta manera. Ojalá me pueda dar a entender. Ese siempre es el objetivo de una clase. Ustedes disculpen.
A ver, tengo yo dos números. No me importa de qué naturaleza sean, ¿sale? Simplemente sé que posicionalmente hablando, porque así trabajamos en los números enteros, posicionalmente hablando, A resulta ser menor que B. ¿De acuerdo? Ok. Con eso en mente, entendamos entonces que C, siendo un número negativo, lo que va a hacer es lo siguiente. Imagínense la multiplicación de un número positivo y un número negativo. Este de aquí, a la derecha, es un número positivo pequeño, mientras que este de aquí, que aparece a la derecha, B, es un número positivo más grande. ¿Sale? Pero ¿qué va a pasar ahora cuando yo multiplico por un número negativo de cualquier valor? ¿Sale? Chico y de cualquier talla, chico, mediano, grande, no me importa. ¿Qué va a pasar cuando yo multiplique este número entero negativo a un número positivo pequeño? Pues el resultado que me va a dar es un número poco negativo. ¿Sí le van agarrando la onda? Si no, ya saben, como siempre, ustedes por favor comuníquense de la manera más, vamos a decirlo así, pertinente, apropiada y rápida a mi correo electrónico. Siempre estoy esperando sus dudas a través de ese medio, porque sé que no siempre y reconozco que no soy el mejor traductor para este ámbito. Sin embargo, siempre hago el esfuerzo para permitirme darles clases de calidad. Entonces, por favor, compañeros, recuerden, siempre reserven todas sus dudas para Google Meet o para mi correo electrónico que pueden encontrar aquí en la descripción. Bien, entonces, recordamos otra vez. Tenemos un número positivo pequeño, de valor pequeño, ¿sale? Y tenemos un número positivo de valor enorme, es grande. ¿Ah? Ahora, cuando yo multiplique al número pequeño positivo por un número negativo, lo que yo voy a obtener es un número negativo pequeño. ¿Sale? Mientras que, cuando yo multiplique un número positivo grande, de talla enorme, por un número negativo, lo que yo voy a obtener es un número negativo gigantesco. Y es por ello que la razón de comparación cambia. ¿Sale? Es decir, si el factor por el cual se multiplica a o a B es positivo, se mantiene la comparación que sostenían A y B. Sin embargo, en el caso contrario, cuando el tercer factor que aparece es negativo, la razón de comparación ¡plup!, se voltea. ¿De acuerdo? Esa es la moraleja que se tienen que llevar de esta propiedad. Bien, bien, bien. Ya que abandonamos la tortura argumentativa que tienen todas las propiedades que trabajamos el día de hoy, vamos a aterrizarlas a través de ejemplos numéricos. Entonces, tenemos por ejemplo la cerradura. ¿Sale? Cerradura. Esta no es muy difícil de explicar a través de... perdón. A través de ejemplos numéricos. Demos por sentado que si yo quiero multiplicar a 14 positivo por 9 positivo,
el resultado de dicha multiplicación va a ser un número entero positivo. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, esto es igual a 126. ¿Sale? Ahora, tomemos otro ejemplo. Tengo 20 negativo, ¿sale? Que multiplica a 12 negativo. Ustedes, si vienen tomando el hilo de todas las propiedades de las que hemos hablado, van inmediatamente a intuir que el signo del producto que se obtiene de esta multiplicación va a ser positivo. Observemos por qué. Menos por menos me da más. Esto debido a la propiedad de la existencia de la unidad. Por lo tanto, continuando con esta operación, 20 por 12 es igual a 240. Démonos cuenta de algo bien interesante que acaba de pasar aquí. De este lado que tengo dos factores. Dos factores que forman parte de los números enteros negativos. Sin embargo, la operación que ocurre entre ellos me llevó a obtener un resultado que no forma parte de los enteros negativos. Sin embargo, este resultado sí forma parte de los enteros positivos. Lo trascendente de esta simple multiplicación es que, a pesar de que hubo un cambio de signo, de todas maneras, el resultado sigue perteneciendo al conjunto de los números enteros. De igual manera, esto ocurre para el ejemplo de arriba. Sigue perteneciendo al conjunto de los números enteros. Ok, entremos ahora con la propiedad asociativa. ¿Qué nos dice esta propiedad? Que no nos importa cómo agrupemos los factores, de todas maneras, el resultado debería ser consistente a ambos lados de la igualdad. Trabajémoslo con un ejemplo numérico. Miren, tengo yo la multiplicación de 16 por 3. ¿Sale? La cual, al haber determinado su producto, va a ser multiplicada por 13. Pero, ¿qué pasaría si yo, en vez de agrupar el 16 con el 3, agrupo al 3 con el 13? ¿Cambiará algo en el resultado final de la operación? No, no necesariamente, porque nosotros lo que tratamos de corroborar es que la propiedad asociativa nos permite decir, sin lugar a equivocarnos, que la operación a la izquierda de la igualdad va a ofrecer el mismo resultado que la operación existente a la derecha de la igualdad. Ok, como no me gusta vender aire en estas sesiones del curso, lo que vamos a hacer es desarrollar completamente la operación. No nada más quiero que tomen mi palabra. Vamos a ver. Dice, 16 por 3, ¿cuánto nos da? Nos da 48. Ok, ya nos pudimos deshacer por lo menos de los paréntesis que tenían contenidos al 16
y al 3. Y este es su producto. Conocemos entonces que la operación consecuente es la multiplicación entre 18 y 13. Vamos con lo que está pasando a la derecha de la igualdad. Tengo a mi 16 huerfanito que está multiplicando a 3 por 13. Entonces, si yo desarrollo esa operación, ¿qué es lo que obtengo? Lo que obtengo es 39. Ups, estoy colocando paréntesis de más. Unos días se me van las palabras, otros días se me van los paréntesis, compañeros. Qué barbaridad. Bien, entonces comprobaremos que lo que aparece por la izquierda de la igualdad tiene que ser lo mismo que aparece por la derecha de la igualdad. Démonos cuenta entonces que la multiplicación de 48 por 13 me va a dar igual a 624. Mientras que 16 por 39 tendría que darme exactamente el mismo resultado. Y sí, efectivamente. 48 por 13 nos ofrece 624, mientras que 16 por 39 nos otorga 624. Por lo tanto, ¿qué nos quiere decir la multiplicación? La multiplicación nos está gritando: no me importa de qué manera agrupes tus términos, específicamente tus factores, de todas maneras, el resultado de la multiplicación va a ser indistinguiblemente el mismo. ¿Sale? Bien, expresemos otro ejemplo ahora. A ver, regálame un momento. Ok, listo. Dice, tengo yo la multiplicación que existe entre menos 11 y menos 7. ¿De acuerdo? Mientras que el producto obtenido por esa multiplicación lo voy a multiplicar finalmente por 13, que aparece como un factor huerfanito fuera del corchete. Y me pregunto, ¿qué pasaría si yo agrupo de manera completamente diferente estos factores? Vamos a verlo. Disculpen. Tengo un verdadero cochinero con esta viruta del plumón. A ver, vamos a hacerlo. Tengo entonces ahora como factor huerfanito fuera de los corchetes al menos 11. Mientras que se va a desarrollar la multiplicación entre menos 7, que multiplica a 13 positivo. Recordando que el producto de esta operación finalmente se va a multiplicar por menos 11. Entonces, evaluemos las operaciones que están ocurriendo a ambos lados de la desigualdad. Veamos. Tengo menos 11 que multiplica a 7. Menos por menos nos tiene que brindar como signo de producto un más. Eso de aquí, les recuerdo, son las manifestaciones de las leyes de los signos. Desafortunadamente, para poder comprender algunas de las propiedades de la multiplicación, tenemos que, vamos a decir así, saborear antes de tiempo la ley de los signos. De otra manera, es muy complicado poder explicarlo. Sin embargo, como les digo, me voy a dar el tiempo apropiado para poder expresar detalle a detalle cómo funciona
la ley de los signos, por lo menos en la multiplicación. Y además, conoceremos también que la ley de los signos no solo se manifiesta en la multiplicación, tiene su extensión a la división. Pero bueno, dejando de lado la nota cultural, recordemos, menos por menos nos da más. 11 por 7 me da 77. Caray. 77. Ya yo me puedo deshacer de los paréntesis que rodean a los factores. Por último, lo que voy a hacer es multiplicar por 13. Pero primero desarrollemos la multiplicación que aparece a la derecha de la igualdad. ¿Qué dice entonces? Dice, tengo yo 7 negativo que multiplica a 13 positivo. Por ley de los signos, más por menos me da menos. ¿Sale? Entonces, 7 por 13 me daría igual a menos 91. O también le puedo llamar 91 negativo. ¿Sale? Siempre en el penúltimo paso no pintan así muy, vamos a decirlo, bien las cosas. Pareciera ser que no nos va a dar el mismo resultado. Sin embargo, vamos a observar que debido a la propiedad asociativa, deberíamos, o debemos, mejor dicho, obtener el mismo número a ambos lados de la igualdad. Entonces multipliquemos 77 por 13. Obtenemos como resultado el número 1001 positivo. Porque recordemos, positivo con positivo me da como resultado un número positivo. Demos oportunidad a la multiplicación que aparece a la derecha de la igualdad. Tengo 11 que multiplica a 91, pero aquí estoy olvidando algo. Estoy multiplicando 11 negativo con 91 negativo. ¿Qué es lo que ocurre? Menos por menos es más. 11 por 91 me da 1001. Y finalmente hemos podido corroborar con un ejemplo numérico que a la multiplicación no le importa para nada la manera en cómo nosotros agrupamos nuestros factores. Bien, entonces, propiedad conmutativa. Recordemos rápidamente qué es lo que nos dice. No importa de qué lado multipliques, la multiplicación va a seguir siendo, el resultado de dicha multiplicación va a seguir siendo el mismo. Pongámoslo de esta manera. La multiplicación no es caprichosa a la posición en la que se encuentran nuestros factores. Primero que todo, observémoslo. Tengo la multiplicación 7 por 19 y tengo la multiplicación 19 por 7. Lo podemos leer de esta manera. Es la multiplicación de 7 por la izquierda al factor 19. Mientras que de este lado de la igualdad es la multiplicación por la derecha de 19 por 7. ¿De acuerdo? Lo único que ha cambiado es la posición en la que nosotros dejamos al factor 7. Si desarrollamos la multiplicación, sin ningún inconveniente, nos vamos a dar cuenta que la posición de los factores no va a alterar en ningún momento al producto.
Y efectivamente, al multiplicar 7 por 19, obtengo 133. Mientras que si yo multiplico 19 por 7, el resultado va a ser consistente. Ok, trabajemos ahora con otro ejemplo que involucre únicamente números negativos. Permítame, por favor. Ok, tengo entonces la multiplicación de menos 2 por menos 23. Mientras que por la derecha de la igualdad aparece la multiplicación de menos 23 por menos 2. Nuevamente, vamos a leer de manera posicional esta operación. ¿Qué dice? Existe de este lado de la igualdad la multiplicación de dos factores. El primer factor es menos 23, el cual está siendo multiplicado por la izquierda por un segundo factor al que yo denomino menos 2. De este lado de la igualdad ocurre la multiplicación de un primer factor que es menos 23, el cual está siendo multiplicado por la derecha por un segundo factor que es el menos 2. Ok, entonces, con esa idea en mente, desarrollemos la multiplicación. Primero, identificamos el signo final del producto. Menos por menos es más. Miren, como ustedes se pueden dar cuenta, en ocasiones coloco el más, en ocasiones me lo como o me lo ahorro. ¿Por qué? Porque pienso que de alguna manera, cuando yo hablo, por ejemplo, de 500, ustedes sobreentienden que estamos leyendo 500 positivo. Evidentemente, esto es una mala costumbre del docente. ¿Por qué? Porque de manera muy estricta, y más aún porque estoy enseñando matemáticas, como se llama este taller, desde cero, me tengo que obligar a yo externar qué signo acompaña a cada uno de los números con los que trabajo. Sin embargo, les pido una disculpa en este momento porque no siempre soy consistente con mi nomenclatura. ¿Sale? Entonces, retomando, 2 por 23 me da 46. Positivo, claro está. Menos por menos es más. Otra vez, menos por menos es más. Y ocurre entonces 23 por 2, que sería igual a 46. Y como podemos observar, no ha habido ninguna perturbación a pesar de que yo cambié el orden de aparición de los factores. Trabajemos con el elemento neutro. De buenas a primeras les voy a decir que me voy a ahorrar una comprobación de la propiedad de existencia de la unidad, porque como tal, la comprobación de la propiedad de existencia de la unidad es básicamente lo que da pauta a que yo pueda hablar de la ley de los signos. Y déjenme ver cómo estamos en tiempo, ¿no? Desafortunadamente ya no me va a dar tiempo de explicar la ley de los signos para la multiplicación en esta sesión. Sin embargo, para la sesión subsecuente, voy a explicar, como les digo, la comprobación de la existencia de la unidad a través de la ley de los signos. Pero continuemos entonces con las propiedades restantes que requieren un ejemplo numérico. Tengo entonces al elemento neutro, que recordemos es único
en el caso de los números enteros. Elemento neutro. ¿De acuerdo? ¿Y qué dice? Si multiplicas por la izquierda al 1, en este caso, el 1 multiplica por la izquierda al 19. Si multiplico por 1 por la derecha, es decir, el 1 está multiplicando por la derecha al 19, el resultado de esta operación es el factor por el cual se está haciendo multiplicado, es decir, 19. Recuerden, esta idea muy probablemente no es propia, sin embargo, me agrada verlo de esta manera. Digamos que cuando ustedes multiplican 1 por cualquier número de la recta numérica entera, se hace homogéneo con el factor al que está multiplicando. ¿De acuerdo? Si lo quieren ver con una analogía, sería como la mezcla entre agua y azúcar. Sí, de manera exterior ustedes pueden identificar cristales de azúcar y agua líquida. Sin embargo, cuando ustedes hacen una disolución de azúcar con agua, ya no pueden identificar en dónde empieza el sólido cristalino y en dónde acaba el agua líquida. ¿De acuerdo? Algo semejante ocurre con el elemento neutro. Veamos otro ejemplo. 1 que multiplica por la izquierda a menos 18 y 1 que multiplica por la derecha a menos 18. ¿Qué es lo que voy a obtener? Primero que todo, como estoy trabajando con signos diferentes, desarrollemos la evaluación del signo final para el producto. 1 es positivo, menos 18 es negativo. 18 es negativo. Más por menos es menos. 1 por menos 18 es menos 18. Menos 18 por 1 es menos 18. De igual manera, observen que el 1 no perturba bajo ninguna circunstancia al signo del número negativo. Y es por eso que hablamos que es un elemento tan, vamos a decirlo así, característico, que solamente existe uno para este conjunto numérico. O bueno, solamente es único para este conjunto numérico. ¿Sale? Vamos con la siguiente propiedad. Bien, ahora trabajemos con la uniformidad. Tenemos al factor 19, el cual yo lo puedo describir como la suma de dos números. Pongamos 12 y 7. ¿Sale? Si yo a esta descripción del 19 lo involucro en una multiplicación, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a ver. Yo multiplico a 4 por 19 y del otro lado de la igualdad multiplico a 4 por 12 más 7. Recuerden, fundamentalmente el número es el mismo a ambos lados de la igualdad. Lo único que está cambiando es su descripción. Tomo 4 por 19 y ¿qué obtengo? Obtengo 76 como producto de esa multiplicación. Tomo la suma de 12 más 7 y yo ya conozco que claro me va a dar 19 y multiplico nuevamente 19
por 4. Ups, déjenme lo hago paso por paso, me emocioné. Decía, primero desarrollo la operación que se encuentra adentro del paréntesis. 12 más 7 que me da 19. Y finalmente desarrollo la multiplicación. 4 por 19, que tendría que ser 76. Y listo. Otra vez, démonos cuenta de algo. La multiplicación nos está diciendo, mira, no me importa de la manera en cómo tú describas al factor. De todas maneras, si aparece el mismo factor, no importando su descripción, a ambos lados de la igualdad, la multiplicación final no va a cambiar de valor. ¿Sale? Es decir, la multiplicación nos está explicando que no es quisquillosa a la manera en cómo nosotros describimos los números. ¿Sale? Eso es lo... híjole, es que siempre utilizo muletillas de la misma categoría y pienso que me faltan a veces adjetivos para poder dar a entender cuál es la idea fundamental o más importante de cada una de las propiedades. Sale, ya trabajamos con un número negativo, perdón, positivo, trabajemos con un número negativo. Véanlo como moralejas. Sí suena reduccionista, sí suena simplón, pero finalmente la matemática o el aprendizaje de la matemática está llena de lecciones. Probablemente ustedes piensen que es reproducir las mismas ideas una y otra y otra y otra vez, pero eso no es cierto. Eso vuelve al aprendizaje tedioso. El hacerle creer al estudiante que porque lo viste en teoría, se va a reproducir exactamente de manera idéntica en la vida real o en un problema que te puedas encontrar en algún libro de texto. Eso es mentira. Uno como docente tiene que darle a ustedes las herramientas para que ustedes identifiquen cómo utilizar dichas herramientas. Lo que quiero decir con este sermón es, ustedes no van a utilizar un martillo para cortar una tubería de cobre. ¿Sale? Para cada acción o para cada problema tenemos herramientas diferentes. Tengo a menos 2, que va a ser un factor dentro de una multiplicación. A menos 2 yo lo quiero describir como la suma de dos números. Menos 5 más 3. Ahora, yo quiero utilizar a menos 2 dentro de una multiplicación. Entonces, multiplico menos 3 por menos 2 por la izquierda de la igualdad, mientras que por la derecha de la igualdad va a aparecer una descripción completamente diferente del menos 2. Ups. Allá apareció un 3 mutante. Sale. Bien, entonces desarrollemos la multiplicación que aparece a la izquierda de la igualdad. Primero los signos. Menos por menos es más 2 por 3 es igual a 6. Antes de que yo pueda proceder con la multiplicación de lo que aparece en este paréntesis y en este paréntesis, primero tengo que desarrollar la suma. ¿Qué tengo entonces? Rescato al menos 3, pues no lo he alterado bajo ninguna circunstancia, pero voy a tomar el resultado de esta suma. Menos 5 más 3 me da menos 2. Finalmente, desarrollo la multiplicación que aparece a la derecha de la igualdad,
Menos por menos es más. 2 por 3 es igual a 6. Y listo. Nos hemos percatado entonces que no importa la manera en cómo yo describa a un factor, el resultado que voy a obtener fundamentalmente tiene que ser el mismo. Bien, ya casi nos vamos. Estamos por encima del tiempo que usualmente utilizamos para una sesión de matemáticas desde cero. Entonces, trabajemos con la última propiedad. Recuerden, compañeros, propiedad de monotonía para la multiplicación de números enteros trabaja de manera circunstancial. Es decir, tiene dos eventos. ¿Por qué? Recuerden que ya estamos trabajando perdón, con la idea de que tenemos dos tipos básicos de números, los positivos y los negativos. Entremos en materia con esta última propiedad. Y dice, monotonía. Monotonía. Recordamos que teníamos que establecer primero para la propiedad de monotonía una comparación entre dos factores. Tenemos, por ejemplo, a 2 y a 4. Puedo observar que posicionalmente el 2 es menor que 4. Por lo tanto, le coloco el signo comparativo correspondiente. Y lo que voy a hacer es trabajar de manera independiente las circunstancias bajo las que se cumplen la propiedad de monotonía. La primera circunstancia es que el factor que multiplica a 2 y a 4, C tiene que ser positivo. Por lo tanto, elegí a C igual a 25. ¿De acuerdo? Espero que hasta aquí me puedan seguir. Recuerden, estamos trabajando en el primer caso de la manifestación de la propiedad de monotonía. Bien. Entonces, ¿qué establezco? Establezco una multiplicación en la que tengo a C multiplicando a ambos lados de esta desigualdad. Tengo entonces 2 que multiplica a 25 y 4 que multiplica a 25. 2 por 25 es igual a 50. 4 por 25 es igual a 100. Por lo tanto, se va a seguir sosteniendo el signo comparativo que mantenía la relación entre 2 y 4. 50, evidentemente, y de manera posicional, es un número menor a 100. Vamos con el caso 2 para la monotonía, donde utilizaremos a un tercer factor, el cual habita en el lado de los números negativos. Permítanme un momento, déjenme detallar la situación. Y digo entonces, C es negativo. Tal que elegí yo un C que es igual a menos 12. ¿Qué es lo que va a pasar ahora, compañeros? Observemos.
Recuerdo que se va a multiplicar a ambos lados de la desigualdad. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer inmediatamente es, ¿se va a seguir sosteniendo este signo comparativo? Observemos. ¿Qué dice entonces? Tengo la multiplicación de 2 por menos 12. Mientras que a la derecha del signo comparativo tengo la multiplicación de 4 por menos 12. Bien, 2 por menos 12 me va a dar como resultado menos 24. 4 por menos 12 me va a dar como resultado menos 48. ¿Y qué creen? Aquí ocurre lo interesante del segundo evento de monotonía. Ocurre que ya no satisfacemos la misma relación que había al principio entre estos dos factores. Es decir, hemos invertido la relación. Porque, recuerden ustedes, posicionalmente hablando, un número que es más cercano al menos infinito, se dice entonces que es un número más pequeño. Recuerden, todo esto que digo es posicionalmente hablando. ¿Quién está más cerca del menos infinito? El menos 48. Mientras que el menos 24 está más cercano a 0. ¿Sale? Esa es la característica que nosotros podemos utilizar para identificar qué tipo de signo comparativo va a llevar esta expresión algebraica. Entonces, por lo tanto, yo puedo decir sin lugar a dudas que posicionalmente hablando, menos 24 es mayor que menos 48. Y esta desigualdad también la debe satisfacer la operación que aparece arriba. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cuando yo tengo la multiplicación por un número negativo, el signo comparativo original se va a invertir. ¿Sale? Cambian los papeles. Evidentemente, todo esto es por la presencia del signo negativo. Era lo que les decía hace unos instantes cuando hablaba de la multiplicación de un número positivo pequeño por un número negativo. Dense cuenta. Multiplico un número positivo pequeño por un número negativo y obtengo un número negativo pequeño. O bueno, un número poco negativo. Sí, disculpen, es una pésima elección de palabras. Otra vez, retomo la idea. Tengo entonces un número pequeño positivo multiplicado por un número negativo. ¿Qué es lo que yo obtengo como resultado? Obtengo como resultado un número poco negativo o un número no tan negativo. Me voy del otro lado de la desigualdad. Tengo un número positivo grande. Lo multiplico por un número negativo. ¿Qué es lo que voy a obtener? Voy a obtener, por ende, un número negativo más negativo. Más negativo con respecto al menos 24. ¿Por qué? Porque está más alejado del 0. Y es por eso que satisface esta desigualdad. Bueno, compañeros, yo creo que hasta aquí lo dejamos por el día de hoy. Como siempre ha sido, por lo menos para mí, una experiencia muy gratificante. Siempre estar con ustedes, por lo menos de manera virtual, con todo y mis malas pronunciaciones, mis problemas de dicción, algunos episodios convulsos, como han sido los que
definitivamente no se me entiende nada, o ha sido la tecnología la que me ha hecho una mala pasada. Entonces, los espero por favor el día sábado para asesorías a través de Google Meet y los escucho continuamente a través de mi correo electrónico. Y recuerden, por favor, compañeros, al salir de su casa, cuídense mucho y la pandemia no se acaba porque ustedes no han sido contagiados. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta pronto.